La creencia de la reencarnación ha existido por miles de millones de años, creyendo así que cuando morimos renacemos como personas totalmente nuevas. Esto ha creado muchas inquietudes desde tiempos remotos. Las personas que creen en esto afirman que los niños de pequeña edad aún pueden recordar la última persona que fueron. En los últimos siglos, muchos psiquiatras estudiaron este fenómeno, hallando de que muchos de estos sujetos eran niños pequeños. En este top te enseñaré los 5 casos de reencarnación más impactantes. Caso número 5. Este top lo iniciamos con el niño Luke Rollman, un niño de tan solo 5 años que afirma estar convencido de que no es la primera vez que está vivo. Este niño alega haber sido una afroamericana, haber muerto y haberse reencarnado en la persona que es hoy. Rollman, residente en Cincinnati, tiene claro que en su anterior vida fue Pam Robinson, una afroamericana que murió en un incendio en el Hotel Paston de Chicago en el año de 1993. El niño afirma que ha reencarnado y que recuerda perfectamente cuando sus padres le pusieron el nombre de Luke. Los más sorprendidos fueron sus padres, a quienes el niño ha intentado convencer desde que tenía 2 años de edad de la veracidad de su vida anterior. Según Erika, la madre del niño, Luke solía decir: cuando era una niña tenía el pelo negro y solía usar pendientes como tú. La seguridad que mostraba el pequeño obligó a la madre a investigar sobre la supuesta Pam Robinson. Para su sorpresa, encontró una vieja noticia que mencionaba a Pamela Robinson, mujer que murió en el incendio del Hotel Paston en 1993 al saltar de la ventana del edificio. Caso número 4. El siguiente caso es sobre Jenny Coker, una mujer británica que desde niña soñaba con otra mujer, Mary Sutton, una irlandesa casada con un albañil que murió muy joven. Ya casada y con hijos, Jenny se sometió a una terapia regresiva mediante el cual esta pudo visualizar incluso la partida de matrimonio de Mary Sutton. Con estos y otros datos, y convencida de que en realidad era esa mujer, emprendió la búsqueda de su anterior familia, hallándola en una pequeña localidad de Melaide, donde pudo confirmar que esa mujer llamada Sutton había existido años antes de que Jenny naciera. Algunos de sus hijos de Mary Sutton, ya muy mayores, reconocieron en Jenny a su madre reencarnada, mientras que otros creyeron que su madre la estaba utilizando para comunicarse con ellos. ¿Tú qué crees? Caso número 3. En el caso número 3 encontramos uno de los casos más increíbles relativos a este fenómeno, siendo este el de James Langer, un pequeño niño que aseguraba que en su vida pasada había sido James Houston, un piloto de caza norteamericano de 21 años, que desapareció en acción de 1945 durante un combate en el Pacífico contra los japoneses, esto en la Segunda Guerra Mundial. Esta insólita historia comenzó cuando el pequeño James Langer tenía 2 años de edad, en que, según relataron sus padres, Andre y Bruce,
comenzó a sufrir de recurrentes pesadillas. Andrea Leinger, su madre, relató que lo despertaba mientras el niño gritaba. Cuando le preguntaba qué era lo que soñaba, respondía: un avión en llamas se había estrellado y un pequeño hombre no podía salir. La abuela fue la primera en sugerir que James estaba recordando tal vez una vida anterior. En una ocasión su madre le compró a James un avión de juguete y le enseñó lo que parecía ser una bomba en su parte inferior. James de inmediato la corrigió y afirmó que eso no era una bomba, sino un depósito de caída. La madre nunca había oído hablar de un depósito de caída, no tenía idea qué cosa era, así que le preguntó en qué tipo de avión volaba en sus sueños, y el niño dijo: en un avión Corsair, nombre que también le resultó extraño. Por lo demás, a los 3 años de edad, James comenzó a dibujar con detalle preciso el mar y batallas aéreas con los detalles correspondientes a las aeronaves utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Tú qué crees? ¿Será cierto? Caso número 2. El caso número 2 lo iniciamos con el niño Gus Ortega. Este afirma haber existido en otra vida como su propio abuelo. Empezó a hablar del tema cuando apenas tenía 18 meses. Se trata de uno de los casos más convincentes de reencarnación que está siendo investigado por Jim Tucker, un profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia. El pequeño afirma ser su propio abuelo, quien murió en 1993 debido a un accidente cerebrovascular. Con 1 año y medio, Gus se dirigió a su padre mientras le cambiaba el pañal, diciéndole: cuando tenía tu edad, a mí me tocaba cambiarte el pañal. Cierto día, su padre llevó fotos antiguas a la casa para mostrárselas a Gus. Su hijo apuntó a una de las personas retratadas en las fotografías y dijo: ese soy yo. ¿Cómo podría saberlo? Gus recordó episodios de la vida de su abuelo que su padre apenas y guardaba en su memoria. Caso número 1. Finalizamos este talk con el caso de Billy, un pequeño niño australiano de 4 años, que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Henry. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño, desde los 2 años de edad, ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar sobre la familia real. Otro de los aspectos que Billy relata es la descripción con lujo y detalle del castillo Balmoral en Escocia, una de las residencias de la familia real. Comentaba de igual manera que mientras visitaba ese maravilloso país tenía un unicornio que se llamaba Balmoral, siendo el unicornio el animal nacional de Escocia. Uno de los aspectos que más llama la atención de este caso es que Billy no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de aquel año de 1997. Soy yo, como princesa. Entonces, un día llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre, le dijo el niño a Lisa, su madre, al ver una foto de la princesa Diana. Por favor, no olvides suscribirte y dejar tu mano arriba si te gustó.